Continuamos entonces, muy buenas, conversando sobre el Canvas. Ahora vamos a hablar de las asociaciones claves y de los recursos clave y las actividades clave. Entonces, como base, seguimos utilizando la presentación de educación técnica y vamos a hablar entonces del bloque número 6. Son los recursos clave. ¿Qué necesitamos para que funcione el negocio? Entonces, ¿cuáles son esos artículos que vamos a requerir? ¿Qué son los recursos clave? Los recursos clave son las cosas necesarias para realizar el negocio. Los recursos clave o las cosas necesarias para el negocio pueden ser físicos, de dinero, intelectuales o simplemente personas como un programador de apps. En el ejemplo del producto smartphone, debemos tomar en cuenta que los recursos clave que necesitamos son los dispositivos, las aplicaciones, plataformas, mercadotecnia, canal de ventas y soporte. Todos aquellos recursos clave o el conjunto de cosas necesarias para que funcione un negocio se pueden crear, adquirir, rentar o pedir prestado. Tenemos entonces que tener en cuenta que para los recursos clave hay que evaluar lo que se quiere para poder funcionar, lo que se requiere para poder funcionar, para que todos los puntos anteriores se lleven a cabo. Entonces, ¿cuáles son esos recursos que generan valor? ¿Cuáles para la promoción? ¿Cuáles con el cliente? ¿Cuáles son fuentes de ingreso? Y eso nos responde si son físicos, intelectuales, humanos o financieros. Por ejemplo, a nivel personal podrían ser profesionales cualificados con nociones en tecnología para ayudar al consumidor final, jóvenes dinámicos y con iniciativa que estén preocupados por la moda, o en infraestructura podría ser una página web o un local con buena ubicación. En tecnología podrían ser el tipo de ordenadores, servidores, la red Wi-Fi, el dominio. A nivel de capital, tener una inversión inicial con socios capitalistas. Para el bloque número 7 tenemos las actividades clave. ¿Qué procesos o labores son indispensables en la operación del negocio? Entonces, mientras que en el anterior, cuando estamos hablando de recursos, que son las cosas que se requieren, aquí las actividades es la función o el desarrollo de una actividad que sea indispensable. Sin esto nosotros no podamos funcionar. ¿Qué son las actividades clave? Las actividades clave son acciones importantes que debe realizar la empresa para que su negocio sea exitoso. En el ejemplo del producto smartphone, las actividades que se deben hacer para que funcione la empresa, sin duda, es la innovación del mismo dispositivo, fabricar con altos niveles de calidad, crear una comunidad de desarrolladores, crear plataformas para comercializar entretenimiento, tener una buena mercadotecnia y tener soporte técnico para los clientes. Es decir, todas las actividades clave se resumen en producir cosas o resolver problemas. Hay que tener en cuenta que hay que focalizar aquellas actividades o soluciones esenciales que nos permitan generar valor, esas que nos van a permitir tener el éxito. ¿Qué actividades son claves para generar valor? ¿Cuál es la relación con el cliente? ¿Cuáles en la comunicación y relación con el cliente y las necesarias para generar alianzas?
y luego responde a que si va a ser en producción, en trabajo en red, en solución de problemas, en logística, en difusión, etc. Entonces, por ejemplo, a nivel productivo, tenemos actividades relacionadas con el diseño, producción, distribución de productos, normalmente si son en grandes cantidades, y ejemplos que tienen que ver con manufactura y logística. En la resolución de problemas, en cuanto a conocimiento, actividades enfocadas en analizar un problema específico y ofrecer soluciones únicas a las necesidades del cliente, consultorías, actividades de gestión del conocimiento, entrenamiento continuo. Luego tenemos las relacionadas con plataformas tecnológicas, actividades relacionadas con la gestión de plataformas como eBay o tarjetas de crédito, PayPal, actividades de diseño, desarrollo, mantenimiento y promoción de las plataformas. Y en el próximo video entonces vamos a hablar sobre asociaciones clave y estructura de costos para concluir con este análisis del Canvas. ¿Qué son los recursos clave? Los recursos clave son las cosas necesarias para realizar el negocio. Los recursos clave o las cosas necesarias para el negocio pueden ser físicos, de dinero, intelectuales o simplemente personas como un programador de apps. En el ejemplo del producto smartphone, debemos tomar en cuenta que los recursos clave que necesitamos son los dispositivos, las aplicaciones, plataformas, mercadotecnia, canal de ventas y soporte. Todos aquellos recursos clave o el conjunto de cosas necesarias para que funcione un negocio se pueden crear, adquirir, rentar o pedir prestado. ¿Qué son las actividades clave? Las actividades clave son acciones importantes que debe realizar la empresa para que su negocio sea exitoso. En el ejemplo del producto smartphone, las actividades que se deben hacer para que funcione la empresa, sin duda, es la innovación del mismo dispositivo, fabricar con altos niveles de calidad, crear una comunidad de desarrolladores, crear plataformas para comercializar entretenimiento, tener una buena mercadotecnia y tener soporte técnico para los clientes. Es decir, todas las actividades clave se resumen en producir cosas o resolver problemas.